Entonces, estamos entonces de acuerdo que ese valor, digamos, es el valor que tenemos que llegar, ¿cierto? Ahora bien, el tema en esta, digamos, en esta parte de la clase es encontrar principalmente todo lo relacionado con eh, el desarrollo, la tangente, el A, que es el parámetro de euclitoide, y el radio, ¿ya? Para el caso de la tangente, por ejemplo, nosotros habíamos dicho, mm, bueno, el día de ayer habíamos dicho que el LR, que es la distancia en recta, se obtenía principalmente por la resta entre el de Bert, que está acá, ¿cierto? Menos la tangente 1, que está ahí, y menos la tangente 2, que está acá, ¿cierto? Vuelvo a repetir, el resultado de esos 306,344 debería ser entonces la diferencia entre de Bert menos esa tangente de ahí y esa tangente de ahí. Entonces, utilizando el mismo criterio, ¿cómo deberíamos obtener entonces el valor de la tangente que sale ahí? Es exactamente lo mismo. Pero ¿cómo se hace aquí en este caso? Vamos a redondear, ¿ya? Tengan sus planillas abiertas, ¿ok? Vamos a redondear entonces el valor de qué cosa? Del de Bert, ¿cierto? Menos el valor de la tangente, y aquí en este caso no vamos a restarle la tangente, sino que también en este caso le vamos a restar la recta, ¿ya? Y eso le vamos a colocar 3 decimales, y ahí me da 150 la tangente. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Bueno, si se les pega, igualmente el tema de las clases está grabada ya, pero lo voy a volver a repetir. Eh, Ustedes el LR que está acá, ¿cierto? Lo obtienen directamente por la resta entre ese valor de ahí, menos ese valor de ahí y menos ese valor de ahí. Pero si ese valor no está y tengo la distancia en recta, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restar ese de ahí menos ese de ahí y restarle la recta. Voy a entonces hacer lo siguiente. Redondear el deber menos la tangente y menos la distancia en recta con 3 decimales. ¿Estamos claros ahí? Ya, de nada. Entonces, si se fijan que todas las tangentes, todas las tangentes se parecen, ¿cierto? Por ejemplo, la tangente de ahí es igual a esa tangente de ahí. Esa tangente de ahí es igual a esa tangente de ahí. Y esa tangente de ahí, entonces, ¿cómo debería ser con respecto a la que calculé? Igual. Entonces la coloco igual. ¿Ven? ¿Ven que es fácil o no? Recuerden que el valor de las tangentes siempre, por defecto, tienen que ser iguales, porque estamos hablando más que nada como de la misma curva. Si no fueran iguales, el parámetro de clotoide sería el que está ahí interfiriendo, ¿ya? Si el parámetro de clotoide es diferente, entonces las tangentes van a ser diferentes también, ¿ya? Eso es una de las cosas que había explicado el día de ayer. Ahora bien, ¿cómo calculo entonces esa tangente que sale acá en pantalla? Vuelvo a hacer el mismo procedimiento de cálculo. Digo, redondear entonces el deber menos la tangente y menos el LR.
en 3 decimales, ¿cierto? Y me da 120. ¿Estamos claros con eso? Perfecto, perfecto. Y el de acá dijimos que era igual también, ¿cierto? Y acá se hace exactamente lo mismo. Redondear, ustedes lo hacen también, ¿cierto? Redondear, deber, menos tangente y menos LR en 3 decimales. Coincidentemente también da en 120, ¿cierto? Y ese valor también es igual, ¿ya? Hagamos el último. Redondear, de acá, menos 120 y menos 404 en 3 decimales y me da 120 también. Y ese valor es igual a ese valor de ahí. ¿Estamos claros con eso? El valor de las tangentes es lo más fácil para poder calcular acá, ¿eh? ¿Ya? Así es que no creo que les sea tan complicado. O sea, en realidad no quiero que se les complique tanto, ¿ya? Siempre es lo mismo. Bueno, eh, otra cosa fácil que vamos a calcular son los desarrollos. Ese desarrollo D que voy a marcar ahora con un color amarillo. Para calcular el desarrollo D, vamos a definir, nosotros anteriormente los desarrollos los calculamos con fórmulas, ¿cierto? La fórmula aquí en este caso era a cuadrado partido por r, y este de acá era r por w partido por 63,662 y menos lk. ¿Estamos claros? Ya. En realidad lo que dije fueron las fórmulas, nada más. Eh, las fórmulas, digamos, para obtener los desarrollos. Para este caso, es muy simple, digamos, calcular el desarrollo. ¿Cómo se calcula aquí en este caso? El desarrollo haciendo diferencias entre los puntos de las distancias acumuladas. ¿Cómo se hace eso? Yo coloco, por ejemplo, acá, más o igual, aquí en este caso, el valor que está acá, el 246, que es el principio de curva circular, y menos el principio de clotoide. Ahí me da efectivamente el D. Si ustedes lo quieren ver de esa manera, si yo, por ejemplo, quiero corroborar ese dato de ahí, el 95,238 de la curva anterior, yo debo restar esos dos valores y debería darme lo mismo, ¿ya? Si no les da lo mismo, entonces no creo que, o sea, yo creo que seguramente están haciendo algo mal. La idea es que vayan corroborando siempre todos los valores, que no hagan todas las cosas al lote, ¿ya? Entonces, si yo hago eso, yo debería hacer eso para todo el ejercicio completo. Entonces, aquí en este caso voy a hacer la resta, voy a volver a hacer la resta entre S menos el de arriba y el de acá entre este de acá menos el de arriba. Se fijan que los desarrollos 91,216, esos desarrollos son iguales. Si son iguales, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir ahí en ese caso? ¿Por qué los desarrollos son iguales? ¿O qué variable, aquí en este caso, define que los desarrollos sean iguales? Los parámetros, exactamente, que tienen el mismo parámetro de glotoide. Muy bien, Fernando, muy bien, Francisco y acá. Eh, claro, también, se puede decir que también en ese caso tienen el mismo largo, pero el mismo largo en la glotoide. Así se dice más que nada como en el sentido práctico, ¿ya?
Si los desarrollos aquí en este caso, estos desarrollos de acá, S91.216 es igual a S91.216, me está indicando entonces que los parámetros del glotoide que hay acá son iguales. ¿Ya? Si son diferentes, entonces seguramente hay una leve diferencia entre estos dos valores que salen acá. ¿Ok? Ahora bien, para poder realizar el cálculo del R y el cálculo del A, ¿ya? Porque ustedes tienen que seguir hacia abajo, yo les voy a dejar aquí en el trazo para que ustedes calculen todo digamos, todos hacia abajo después de esta explicación. Para calcular el A y el R, vamos a consultar este apunte que acabo de hacer acá. Miren, ¿ya? Como no tengo pizarra, yo lo que hice fue escribirlo directamente digamos, en un Word. ¿Ya? La pizarra la voy a tener pronto, así que vamos a trabajar directamente con este Word primeramente. El procedimiento para poder obtener el R se hace directamente digamos, con esa fórmula que sale acá, que la voy a marcar en rojo, ¿ya? Esa fórmula me va a indicar en un principio el desarrollo de la glotoide que está acá, el desarrollo de la curva circular en glotoide, ¿ok? En ese caso, lo que se hace principalmente es despejar la fórmula en términos de R. ¿Cómo se hace ese despeje aquí en este caso? Primeramente, esta fórmula, si observan bien digamos, la estructura de esta fórmula, yo tengo aquí en este caso una fracción y además esa fracción está restado por un número, que es LK. Entonces, ese LK, como está negativo, al otro lado va a quedar positivo, como sale en esta situación de ahí, ¿ya? Todo lo demás queda igual. Todo, digamos, el desarrollo de la fracción queda igual. Entonces, para poder, en este caso, determinar el R, yo necesito transferir ese W que sale acá y transferir también ese 63,662 al otro lado del igual. El 63,662, como está en el denominador, queda en el numerador, y el otro viceversa. El W, como está en el numerador, queda en el denominador hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, para calcular el R, ustedes deberían utilizar entonces eh, esta fórmula que sale acá. ¿Estamos claros? Yo se los voy a enviar ahora dentro de un rato con todo lo que les debo. ¿Estamos claros, chiquillos? En realidad lo único que hice fue realizar el despeje. ¿Ok? Entonces, para poder calcular el R. Para ahora calcular el parámetro A, yo tomo la fórmula del LK. La fórmula del LK es igual al parámetro de clotoide al cuadrado partido por R. Entonces, para calcular el A, yo tengo que despejar principalmente el parámetro A. Para poder despejar el parámetro A, este R que está dividiendo, al otro lado va a quedar multiplicando. Y como yo tengo un cuadrado acá, ese cuadrado yo lo tengo que pasar hacia el otro lado también para poder tener el A solito nada más, ¿cierto? Y en este caso nos queda todo en forma de raíz. Entonces, para poder calcular el A, vamos a tener que ocupar esa fórmula que estoy marcando ahí con el cursor. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, en base a estas fórmulas de acá, yo voy a ir a calcular cada uno de los parámetros de acá. Veamos. Fíjense bien
que para el A yo necesito el R, ¿cierto? Pero el R no necesita el A, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Calcular el R. Voy a calcular el R de esta parte. Entonces, para calcular el R de esta parte, yo digo redondear, aquí en este caso debería ser entonces 63,662, ¿cierto? Según lo que sale aquí, ¿cierto? 63,662 dividido por el W, pero el W, ¿qué es lo que era? El absoluto, ¿de qué cosa? De ese valor de ahí, menos 200, ¿cierto? Voy a cerrar paréntesis en ese caso y lo multiplico. ¿Por qué valor debería multiplicarlo? Por la suma de los desarrollos, tanto del círculo como de la clotoide. El desarrollo aquí en este caso del círculo y de la clotoide deberían estar entonces, este es de la clotoide, ¿cierto? Y más el del círculo que debería estar ahí. Entonces, en ese caso, le coloco 3 decimales y me queda ese radio de ahí. ¿Hay alguien que no haya entendido? Lo único que hice fue usar las fórmulas que salen acá en el Word, nada más. ¿Ya? Ah, el W. ¿Eso es lo que no entendiste, Pablo? Ya. Para obtener el R, yo lo que tengo que hacer principalmente es utilizar esta fórmula de acá. Para obtener el R, entonces tengo que hacer primero el 63,662, que lo coloco ahí. ¿Ya? Ahí está el 63,662. Partido por el W, pero todo esto que está acá, que estoy marcando ahí en ese caso, es el W. ¿Por qué? Porque el W, acuérdense que es el valor absoluto del alfa, que viene siendo ese valor de acá, y menos 200. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos la fracción, que es la fracción, digamos, que sale aquí. Y eso multiplicado por la suma de los desarrollos, tanto del círculo como de la glotoide. Acá está la glotoide y aquí está la del círculo. Esa es la de la glotoide y esa es la del círculo. Entonces, por eso yo los sumo. Sumo el de la glotoide y después sumo el del círculo. Y eso lo redondeo en 3 y me da entonces el valor del radio. ¿Alguien más que no haya entendido? ¿Todos entendieron? Yo lo único que estoy haciendo acá es repetir las fórmulas que presento aquí en el Word, ¿ya? Que en teoría es un despeje nada más. Ahora bien, para calcular el valor del parámetro del glotoide, para este parámetro del glotoide yo necesito entonces de la siguiente fórmula que sale acá en pantalla, que es la raíz cuadrada del LK, o sea, del desarrollo del glotoide, multiplicado por el radio que yo calculé. Entonces, coloco redondear raíz del valor que yo necesito, que debería ser ¿qué cosa? El valor de el desarrollo que debería estar justo ahí donde me tapa, ¿cierto? Multiplicado por el radio. Y eso con 3 decimales.
Ahí me da 225. Y ese valor de acá tiene que ser igual, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso? ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿Alguien más? Sí, claro. ¿Alguien más? Necesito saber quién más no entendió. Ya, ¿quién más? Ya, no le dio la fórmula del R. Eh, si no te dio la fórmula del R, usa los paréntesis, como lo hice yo. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Por ejemplo, para este R que está acá, yo uso un paréntesis ahí, por ejemplo, y después multiplicado por otro paréntesis más. Por eso a lo mejor no te está dando. En realidad tiene que ver solamente con los paréntesis. ¿Ya? Sí, es que traten de siempre, y no solamente para este ramo, sino que para todos los ramos, si que tienen que hacer alguna división o una multiplicación, suma o resta, en el cual después de esa operación tienen que volver a hacer otra operación más, usen paréntesis, siempre, ¿ya? Porque el Excel lo que hace es multiplicar o sea, multiplicar y dividir los valores sin distinción. Pero si los tienen entre paréntesis, el Excel aquí en este caso desarrolla primeramente los paréntesis, ¿ya? Ahora bien, vuelvo a repetir el tema del A. El tema del A yo tengo que aplicar entonces la raíz cuadrada, ¿cierto? La raíz cuadrada que sale acá. En esa raíz cuadrada yo tengo que tener entonces, ¿qué cosa? El LK, y el LK yo lo tengo acá, que es ese 91,216, multiplicado por el R, que serían esos 255. Entonces debería ser, ¿qué cosa? Eh, G27, que debería ser G27, que es el LK, multiplicado por el radio que lo habíamos calculado anteriormente, que es ese 555. ¿Estamos claros? Ahora sí, ahora sí, perfecto. Y ahora adivinen, po, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Seguir llenando la tabla hasta el final. Yo acabo de terminar entonces la clase de ejercicios. Imagínense, ¿cuánto me demoré en hacerlo? Nada. Así es que solamente, pues bueno, yo quería dejar esta clase de ejercicio separada de la de ayer. Sí, quería dejarlo separada de la de ayer para que fuéramos por partes. Ya, en realidad para que fuéramos por partes nomás porque a veces mucha información no es buena. Ya, eso pues, chiquillos. Lo único que tengo que agregar aquí, lo que tengo que decirles ahora es que yo les voy a enviar digamos, alior que sale acá, que son varios ejercicios para que vayan rellenándolos digamos, con lo que aprendieron ahora. Entra la parte de ejercicios más que nada y la parte más difícil, recuerden que es la parte de teoría, ¿ya? Que en definitiva deberían tenerlos todos ya eh,
ya, digamos, ya realizado ya. ¿Estamos claros con la información, chiquillos? ¿Hay alguna duda, alguna consulta hasta el minuto? Eh, sí, es que lo que pasa es que en la plataforma en AVA yo puedo hacer pruebas con tiempo. Entonces, dentro de esas pruebas con tiempo, yo puedo utilizar el Excel y ustedes van llenando los valores. Entonces, es importante que tengan las planillas, por ejemplo, que le vayan cambiando los valores y les va a ir saliendo el valor de inmediato en el Excel. Entonces, ustedes van a estar calculando directamente el desarrollo que yo necesito directamente de sus planillas, ¿ya? Si no me resulta, ¿ya? Si no resultara el tema del ABA, si por ejemplo si estuviera el ABA caído, etcétera, yo les voy a enviar la prueba por correo para que la desarrollen durante, digamos, un par de minutos aquí en este caso. Sí, también envío todo el PPT. Y además, en el PPT también hay un ejercicio resuelto, ¿ya? Para que un ejercicio, digamos, que sale con los valores y que pueden ensayarlo también, ¿ok? Pablo, ¿tú estuviste en la clase de ayer? De nada. Es que pregunto, porque el día de ayer entregué estas planillas. Por eso. Ah, no has descargado el Excel. ¿Cómo has estado viendo entendiendo nomás? Antes de eso, bueno, Reinaldo, sí, Ah, ya, sí, 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 efectivamente. Eh, la prueba teórica es una prueba que, bueno, es muy fácil, eh, es fácil, pero a la vez es difícil porque tienen que responder en un tiempo. Entonces, es con alternativa, va a ser con alternativa y van a tener que responderlo de acuerdo a lo que les vaya preguntando, ¿ya? Va a ser de los PPT, pero, eh, pero yo les aconsejaría que utilizaran el cuaderno, ¿ya? Para estudiar, no tanto el PPT. El PPT no les va a servir de casi nada, ¿ya? En realidad, claro, efectivamente, el tiempo va a ser la dificultad, más que la materia, porque la materia la tienen toda anotada, todos tienen anotadas la, todo lo que iba a preguntar, ¿ya? Eh, entonces, es eso más que nada. Bueno, ahí seguramente te respondí también, Rodrigo Villalón. El tema de que no es de desarrollo, sino que es con alternativas. ¿Ya? Sí, efectivamente. Eh, claro, efectivamente, son individuales, ¿ok? Las notas grupales, como había dicho en la primera clase de portafolio, las notas grupales son las de las exposiciones. Entonces lo que hice fue principalmente fue cambiar un par de días. eh, en teoría cambié la distribución de los días nada más, ¿ya? Pero no tiene, digamos, ni una ciencia. Ah, bueno, 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 un segundo. Del R necesitas.
Te digo el tiro, dame un segundo. ¿Está bien? Sí. Ahí está la fórmula, por si acaso. 63,662 partido por el absoluto y todo eso entre paréntesis, multiplicado por la suma de los desarrollos. ¿Listo? ¿Listo? Sí, efectivamente. La tangente entre B7 y B8 elevado a 0. ¿Y por qué? No, y les dije que la tangente la repitieran de la de acá, po. Eso, eso les dije hace un rato atrás. Ah, ok. Oye, no sé, no referir, por ejemplo, con XD, cosas así con el otro profesor, pues, mañana, ¿ya? Conmigo háganlo, si total somos todos de la misma edad, supongo, no sé, pero eh, sean más correctos en el lenguaje, ¿estamos? No, claro, no va a entender, po. Bueno, voy a detener la grabación.